Hola, hoy día vamos a desarrollar lo que es las preguntas del segundo parcial del Centro Pre del ciclo 2018-2, que fue el día domingo. Y vamos a desarrollar las preguntas que conciernen al curso de física, especialmente los que son lo que corresponde al grupo 1, ¿ok? Muy bien, vamos a desarrollar las preguntas en 3 partes, en 3 vídeos, así que vamos a empezar con la primera parte. Muy bien, en la pregunta número 51, que son las preguntas a partir del cual empieza el curso de física, en la primera pregunta nos dice, el cambio de fase cuando va de sólido a líquido es, entonces el cambio de fase de estado sólido a estado líquido se llama fusión. Esa es la respuesta. Es una pregunta bastante simple, bastante sencilla. En la pregunta número 52 dice, la temperatura del cuerpo humano es de 36 grados Celsius aproximadamente. ¿Cuánto equivale esta temperatura en grados Fahrenheit? Muy bien, es una pregunta bastante sencilla. Lo único que tenemos que usar es la equivalencia entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Y la relación es la siguiente, ¿no? Celsius es a 5 como Fahrenheit menos 32 es a 9. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar Celsius, que vendría a ser 36 grados sobre 5, y eso sería igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bueno, 36 entre 5 es 7.2. Por 9 más 32, la respuesta saldría 96.8 grados Fahrenheit. Esa sería la equivalencia de la temperatura del cuerpo humano de 36 grados Celsius a grados Fahrenheit. Y eso, por lo tanto, sería la respuesta para la pregunta número 52. Muy bien. En la pregunta número 53 nos dice, en el gráfico, notan esta imagen, la barra AB está en equilibrio. Determine la fuerza de reacción en el gozne A. Y me piden esa fuerza en newtons. Muy bien. Bueno, de acuerdo a la imagen que tenemos esta barra. Entonces, lo único que tendríamos que hacer acá es nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, en este punto, en el punto B, que es el punto donde concurren las fuerzas, tendríamos la fuerza que ejerce esta cuerda. Estaríamos hablando de una tensión. Tendríamos acá el peso de este bloque, que vendría a ser de 4 newtons. Y si nos damos cuenta, estas dos fuerzas concurren en este punto B. Entonces la teoría nos dice que si dos fuerzas concurren en un punto, la tercera necesariamente debe pasar por este punto. Por lo tanto, la reacción en este punto, en el gozne A, debe pasar por el punto B. Entonces debería de ser horizontal. Entonces esta fuerza, que es la que me piden calcular, la reacción en el punto A es la que vamos a calcular. ¿Listo? Como tengo ya mis 3 fuerzas, ¿no? Esta es vertical, esta es horizontal, ¿no? Y la tercera fuerza, que es la tensión, podría formar ya mi triángulo de fuerza, que ya está por acá. La tensión, el peso, que vale 4 newtons, y la reacción, ¿no? Y como ya lo dije, esto es horizontal, esto es vertical, por lo tanto ahí el ángulo es de 90 grados. Como me están dando acá el ángulo de 37, lo único que tenemos que hacer es utilizar el triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Entonces, si tenemos que este lado vale 4, frente a 37 debería de ser 3. Y esa vendría a ser la respuesta. Por lo tanto, la reacción en el punto A vendría a ser de 3 newtons. Una pregunta bastante simple también. Listo, vamos a la pregunta número 54. En la pregunta número 54 me dice, determina la densidad de un líquido y me piden que calcule la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Dice, si se sabe que 400 gramos de este líquido ocupan un volumen de medio litro, es decir, de 500 centímetros cúbicos. Muy bien, lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar la fórmula de la densidad. ¿Qué es densidad? Es masa sobre volumen. La masa la tenemos, es 400 gramos, el volumen también lo tenemos, 500 centímetros cúbicos. Efectuamos nuestra operación, dividimos y vendría a salirnos 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Pero como me piden en unidades del sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico, lo único que se hace es multiplicar ese valor que me ha salido por 1000. Por lo tanto, esto saldría 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto también sería la respuesta. Esa sería la densidad. ¿Ok? Esa sería la respuesta para la pregunta número 54.
en la pregunta 55, que también es una pregunta teórica, nos dice de las siguientes proposiciones, ¿cuáles son verdaderas o falsas? Nos dan 3 proposiciones, ¿verdad? La primera dice, en un proceso isobárico, ¿la temperatura se mantiene constante? Bueno, un proceso isobárico es un proceso que se da a presión constante. Por lo tanto, en el proceso isobárico, ¿ok?, la temperatura no es constante. Por lo tanto, esa vendría a ser falso. En la segunda proposición nos dice que en un proceso isotérmico la presión se mantiene constante. Eso también es falso, porque en un proceso isotérmico la temperatura es constante. Por lo tanto, la segunda proposición también sería falsa. En la tercera proposición me dice, en un proceso isócoro, el trabajo realizado por el sistema es igual a 0. En un proceso isócoro, isocórico o isovolumétrico, ¿correcto?, el volumen es constante, por lo tanto la variación de volumen es 0. Eso significa que el trabajo que realiza el gas vendría a ser igual a 0. Por lo tanto, esta premisa vendría a ser verdadera. Entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero. Esas serían las respuestas para la pregunta número 55. Pasando ya a la pregunta número 56, dice, determine la potencia del motor de un ascensor cuando levanta una cabina con un peso total de 16.000 newtons y la rapidez a la que se mueve es de 1.6 metros sobre segundo. Y me piden que determine la potencia, ¿no?, en kilowatts. Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer acá es recordar la fórmula de la potencia. La potencia vendría a ser la fuerza multiplicada por la velocidad. ¿Cuál vendría a ser en este caso la fuerza? Pues la fuerza, para este caso, vendría a ser el peso que tiene el ascensor. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar, sería 16.000 newtons, que vendría a ser la fuerza, por la velocidad 1.6. Como me piden en kilowatts, ¿no?, tú sabes que 3 ceros es kilo, por lo tanto simplemente multiplicaríamos 16 por 1.6, vendría a ser 25.6 kilowatts. Y esa sería también la respuesta. ¿Ok? Preguntas bastante sencillas en realidad. En la pregunta número 57, ¿no?, yendo ya a la pregunta número 57, me dice del siguiente gráfico, determine el valor de A. O sea, me piden el módulo del vector A. Y además me dice calcule su dirección con respecto al eje X. Tú sabes que la dirección vendría a ser el ángulo que forma el vector con el eje X. Muy bien, en este vector lo que tenemos que hacer, en primer lugar, va a ser descomponer, ¿no?, hallar las componentes de este vector. Su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Si hacemos esto, ¿no?, la componente de A en el eje Y vendría a ser 3. Y la componente de A en el eje X, su módulo vendría a ser 4. Por lo tanto, si ya tengo las componentes horizontal y vertical, ya puedo calcular el módulo de A aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces esto vendría a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de A vendría a ser 5. ¿Ok? Listo. Como me piden el ángulo, bueno, este ángulo ya es bastante conocido, ¿verdad? Esto sería 3, esto es 4, la hipotenusa 5, por lo tanto el ángulo debe ser 37 grados. Y esa vendría a ser la respuesta para la pregunta 57. Ya en la pregunta 58, me dice, en el diagrama presión-volumen, se muestra un ciclo termodinámico en el cual el gas ideal evoluciona por los estados A, B, C, A. Determina el trabajo realizado por el gas en este ciclo. Me piden entonces el trabajo que realiza el gas en este ciclo. ¿Cómo calculamos en este caso el trabajo que realiza el gas? Bueno, el trabajo que realiza el gas se va a calcular con esta área. Si nosotros calculamos esta área, automáticamente estaríamos calculando el trabajo que realiza el gas. ¿Y qué figura geométrica es esta? Pues este es un triángulo rectángulo. Entonces, el área vendría a ser la base por la altura sobre 2. La base, que vale 4, la altura de 10 a 30 sería 20 sobre 2. Por lo tanto, el trabajo que realiza el gas vendría a ser 40 kilojoules y va a salir positivo, ¿no?, porque el giro es en sentido horario, ¿no? Y cuando es en sentido horario, entonces el signo del trabajo para el gas vendría a ser positivo. Muy bien, entonces vamos a continuar ya en el siguiente video con la
segunda parte de la resolución de este examen.